Voy a hablarles hoy, como les tenía prometido, de los movimientos que hacen parte del vanguardismo. Recordemos que vanguardia viene de la expresión avant-garde, que significa o se puede traducir como el que va adelante o los que llevan la delantera en su defecto. El primer movimiento del que les quiero hablar hoy tiene su auge en Francia más o menos a finales del siglo XIX y toma la influencia de los artistas plásticos. Les estoy hablando de el impresionismo. Para hablarles del impresionismo hay una pregunta que hay que poner en el aire. ¿Existe algo que pueda ser llamado como una realidad absoluta y objetiva? Esto era lo que los impresionistas ponían en jaque. El objetivo central en esta medida de los impresionistas es darle preeminencia a lo subjetivo, a las sensaciones en relación a nuestros contextos históricos o a nuestros contextos internos psíquicos, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacen los impresionistas? Centran su atención en la vida mental de los personajes, ¿sí? Sus apreciaciones sobre la realidad, sus sentimientos, sus emociones. Y es muy importante porque hay una relación que nosotros debemos explorar y que no debe ser tenida por menos con nuestras emociones, con nuestras sensaciones y demás. Un ejemplo del impresionismo está manifiesto en un autor que se llama Marcel Proust, que nace por allá en 1871 y que tiene una de las obras fundamentales del siglo XX que se llama En busca del tiempo perdido. En esta obra hay un personaje que se llama Marcel, como el autor, y que en una escena se está sentado, se come un trocito de magdalena o como un ponquecito ramo, podríamos decirlo para que me entiendan lo que ellos entienden por magdalena, con una taza de té, y ese sabor le recuerda o lo hace tener una sensación muy profunda. Esto es un poco lo que busca el impresionismo. A ustedes no sé si les pasa que hay cosas muy particulares que los llevan a momentos generacionales importantes. Por ejemplo, no es gratuito que ahorita esté en auge y que sea tan popular la paleta Drácula, ¿sí? Porque la paleta Drácula marcó la infancia de toda una generación y todavía lo sigue haciendo. Otras cosas que juegan, por ejemplo el chocorramo, ¿sí? Ustedes ven que la gente hace muchos memes respecto al chocorramo. No es porque sea un ponqué como tal, es por lo que esa sensación del chocorramo evoca, por lo que representa, digamos, para la persona. Otro ejemplo que les puedo poner, por ejemplo, del impresionismo es la escena de la película Ratatouille, en las que el chef empieza a probar el plato del ratatouille y eso lo lleva a algo de su infancia con su madre, un recuerdo emotivo, y a partir de eso él tiene como, es uno de sus grandes acontecimientos, por decirlo así, es decir, tiene una conexión con su humanidad que no tiene de alguna otra manera. ¿Y quién va a creer que una sensación, que un plato lo lleve a algo tan esencial como esa conexión y esa fraternidad que tenía él con su madre en su defecto, ¿sí? Siendo un niño ya en otras condiciones, en condiciones más precarias, ¿no? Entonces ya es un hombre adulto, exitoso, crítico de la cocina, que por medio de una sensación se va hacia atrás y dice: carajo, yo vengo de allí, yo vengo de acá y este es el sabor de mi madre, y ningún chef internacional le había podido despertar esa sensación, ese calor de hogar que nosotros muchas veces perdemos en el camino. Esto es básicamente lo que buscaba el impresionismo. El segundo movimiento del que les quiero hablar es el expresionismo. Tiene su auge en Alemania por allá más o menos en 1910. Es una reacción que surge contra el naturalismo y contra el simbolismo. Contra el naturalismo por ser reflejo mimético de la naturaleza,
es decir, por creer que es un espejo detallado de la realidad, y contra el simbolismo por su actitud estetizante, ¿sí? Por su apego digamos, a los cánones, a las reglas en cuanto a la literatura, ¿no? A la gramática, a la métrica, etcétera, etcétera, etcétera. Su temática es urbana, evocan en esa medida la velocidad, la simultaneidad. Para que ustedes me entiendan, si ustedes les piden que describan cómo es Bogotá, ustedes no piensan en algo único, ¿sí? No piensan en una sola imagen, sino que Bogotá, ¿qué es? Centros comerciales, el caos de Transmilenio, son los humedales, es el centro histórico, son una confluencia de imágenes y de lugares lo que nos pueden llegar a dar una aproximación de lo que es Bogotá. No hay una sola plantilla de lo que pueda ser Bogotá. Hay algo muy característico de este movimiento del expresionismo, y es su conciencia generacional. En cuanto al arte, por ejemplo, hay grabados de Kate Colwich, que se los mostraré, que son impactantes porque lo conmueven a uno mucho, le muestran esa cara traumática de la guerra y esa cara traumática que subyace de la ambición del ser humano. Es decir, cuando el ser humano saca su parte más oscura de su condición, es atroz, es abrumador. Y en esta medida a los expresionistas se les ha llamado un poco pesimistas. Han dicho que tenían una visión muy pesimista del mundo, pero esto no es gratuito, porque en realidad, si lo vemos hoy en día con el conflicto que hay entre Hamas o los palestinos y los israelíes, podemos ver que el resultado de esa acción bélica no son más que vidas inocentes que se pierden de un lado y del otro. Entonces esto era un poco lo que denunciaban los expresionistas: cómo puede uno creer en el ser humano cuando se toma la potestad de decir yo soy poderoso y aplasto lo que se me atraviesa en el camino, y acaban con absolutamente todo. Autores destacados de estos movimientos, por ejemplo, Franz Werfel, George Srall, que fue un autor que perdió mucho la cabeza en la guerra, que se deshumanizó, y no en la medida en que haya sido un autor, digamos, que se haya manifestado su deshumanización en cuanto a que haya sido malo o que haya tomado decisiones atroces, sino que era considerado un loco porque después de haber estado en la guerra perdió sus ganas de vivir. Es una persona que salió totalmente destruida, por decir algo, en sus ganas de vivir. Hay cosas que uno ve en la guerra y que no tienen reversa, y pasaba acá con los soldados cuando se los mandaba a combatir en el conflicto armado. Muchos volvían sin sus piernas, sin sus manos, otros enloquecían, otros se suicidaban. Y es que esta parte oscura de la guerra, esta parte oscura del ser humano, hay que tenerla en consideración. A George Srall le preguntaron en una entrevista por qué era tan pesimista, y él respondió que los seres humanos ocasionaban cosas muy atroces, que eran muy ambiciosos, eran lobos entre ellos mismos. Entonces el entrevistador le dijo: ¿y por qué no te retiras de los seres humanos? Y él dijo: yo no tengo derecho a retirarme del infierno. Y cuando George Srall decía no tengo derecho a retirarme del infierno, hacía un llamado. Y es: el infierno no es un estado metafísico, no es algo que esté en otra realidad suprasensible. El infierno lo ocasionamos los seres humanos con la ambición, con el mal manejo del poder, con esta falta de humanidad, con esta falta de empatía. El siguiente movimiento del que quiero hablarles es el cubismo. Está basado, por supuesto, en la técnica pictográfica del movimiento artístico del cubismo, cuyo representante principal es Pablo Picasso. Y les dejaré acá la Guernica, que es una obra que marcó la historia del arte sin duda. Hay otro representante francés del cubismo, que es Guillaume Apollinaire, y que inventa los caligramas, que yo ya les había hablado de los caligramas en el video anterior. ¿Qué son los caligramas? Son poemas visuales.
ponen un poema en una disposición gráfica particular con un propósito de formar una figura que refleje el tema del poema. Entonces, ¿qué genera esto? Una doble experiencia, la experiencia de la visual y la experiencia que tiene la significación de el poema que se nos presenta o que se le presenta al lector. Pareciera que no cuenta una historia o hay una secuencia clara, porque son de carácter un poco subjetivos y multidimensionales, algo individual, algo que apela al flujo de la conciencia del ser humano. Entonces, en esta medida, algo característico del cubismo es la exploración de la mente en el lector a través de lo visual, de las imágenes. En este momento, por ejemplo, ustedes pueden entender la importancia de lo visual en las redes sociales. Si ustedes se fijan, incluso en las revistas o en los periódicos, siempre hay un texto que va acompañado de la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen engancha. Entonces, pongo ejemplo, periódico del Cubo. Tienen un encabezado supremamente amarillista y una imagen que como que impacta, ¿no? Y esa imagen hace que los lectores vayan y busquen por encima de lo que pueda llegar a decir el texto. Es decir, el primer acercamiento para enganchar a la gente es lo visual. Y pasa también en las tiendas y pasa también en las redes sociales. Para usted engancharlo, lo enganchan desde lo visual, por supuesto. Entonces, esta es una característica del cubismo. Este movimiento importantísimo, un movimiento muy popular, quizás uno de los más populares junto al surrealismo de todos estos movimientos vanguardistas. Les estoy hablando del dadaísmo, que nace con un autor que se llama Hugo Ball, que hace el manifiesto Dada. ¿Qué es Dada? Buscar el equilibrio entre la lógica y aquello que impregna la locura. Es algo que parece que no tiene sentido, que apela mucho al azar, que se hace la pregunta, la gran pregunta: ¿cuál es el papel del arte? ¿Cuál es el propósito del arte? Y a esto ya lo hemos respondido. Los dadaístas dirían: el arte no es siervo de ninguna ideología política, no sirve a ninguna religión, no sirve a ninguna caracterización particular, no sirve a la burguesía, no sirve a la economía. El arte se sirve a él mismo. Esa es la pregunta, la respuesta, grosso modo, de los dadaístas y de los vanguardistas: el arte por el arte. Hay una exploración del inconsciente, de lo irracional. Ellos buscan mucho los elementos del azar, las asociaciones, ¿no? El dadaísmo genera una fuerte influencia en el arte, incluso en el arte contemporáneo. Cuando ustedes ven La Fuente de Marcel Duchamp y dicen: carajo, eso es un orinal, ¿cómo es que alguien puede considerar que eso es arte? Pues resulta que en la modernidad esto se ha llevado a tal extremo que hay cosas risibles, hay cosas que parecen absurdas y que uno dice como, bueno, no sabemos cómo juzgar hasta cierto punto qué puede y qué no puede ser considerado como arte. Dos ejemplos de estos: un hombre, un espectador, va a una exposición de arte, coge un banano, lo pega en la pared con una cinta y luego se agrupa un montón de gente que sacan la foto del banano porque creen que es una obra de arte, y resulta que este tipo lo que quería era burlarse un poco del arte moderno, decir: vea, cualquier cosa la consideran arte porque sí, y ofrecieron un montón de dinero por eso. Otro ejemplo similar: un señor se va, se quita las gafas, las deja en una esquina de un salón, de una galería de arte, y todo el mundo tomándole fotos a las gafas allá, como si eso fuera, mejor dicho, la super obra maestra. Entonces también es un poco la banalidad del arte, la falta de criterio de los espectadores que ya, digamos, que por moda se avientan a este tipo de, digamos, de manifestaciones sin tener muy en cuenta la interacción entre el espectador y la obra artística, aquello que en los romanticismos llamó la catarsis, ¿no? Algo que te evoca la obra de arte, que te hace como despertar, te hace sentir algo
que te lleva a lo trascendente, por decirlo así. Otro ejemplo, en una exposición habían preparado una galería. Llega la señora que se encarga de los oficios varios del aseo, y ella llega y ve el salón y cree que todo lo que hay ahí es basura. Entonces se pone a limpiar y resulta que va la sorpresa, llegan los expositores y ven que no hay nada. Pues la señora del aseo consideró que eso era basura. Hasta ese punto hemos llegado hoy en el arte, y pasan muchas cosas así. Lo importante del dadaísmo es que nos dicen que no hay un criterio absoluto para el arte, ¿sí? Porque justamente ellos lo que rechazaban era la idea de que la sociedad imponía qué debía ser el arte. Entonces, bueno, para mí puede que unas gafas tiradas en un piso no signifiquen nada, pero para otras personas quizás haya algo, hay una conexión, que eso les dice algo, y bueno, no sé si uno puede entrar a ser tan radical o pueda llegar a ser tan permisivo con esas posturas en el arte. Siguiente movimiento, muy importante también, el surrealismo. Nace en 1924 con André Breton, que también tiene un manifiesto. Es un movimiento que explora el subconsciente, el inconsciente, y que se basa, por supuesto, en las teorías del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Acá hay una cosa fundamental, y es la relevancia que se le empieza a dar a los estados de la mente que no habían sido antes explorados. Por ejemplo, las pesadillas, el mundo onírico, el mundo de los sueños, y a la locura, ¿sí? Se pone a hablar la locura del ser humano. ¿Qué es lo que hace que el ser humano se torne así, como esquizofrénico, como algo que no tiene sentido, algo que es escabroso, pero que se escapa a nuestra razón, un incomprendido también? Hasta ese punto los locos eran totalmente incomprendidos. El psicoanálisis les da vida porque un poco ese sinsentido está presente en nuestra cotidianidad. Un ejemplo de esto, muchas veces ustedes tienen sueños y parece que esos sueños son insignificantes y son absurdos, y ustedes se ríen de esos sueños porque dicen, venga, esta vaina está loca, no tiene sentido. Por ejemplo, no sé, yo estaba en un sitio y después terminé en otro sitio y era mi casa, pero no era mi casa. Eso le pasa a uno cuando sueña. Y resulta que Sigmund Freud y los surrealistas decían, vengan, estas cosas que parecen que no tienen sentido, sí tienen sentido. Un ejemplo, yo tengo algún diente quebrado o esportillado, o me falta algún diente, y resulta que yo sueño repetitivamente con gente que se ríe en exceso, con dientes muy blancos, muy perfectos, muy pulidos, y entonces uno en el momento no encuentra relación entre el sueño y la inseguridad, pero resulta que tú sueñas todo el tiempo con dientes muy perfectos porque tienes, digamos, alguna inseguridad o algún complejo por ese diente que tienes ahí o que te falta. Eso pasa mucho. Por decir algo, cuando algo que les es un poco más cercano, cuando ustedes se sueñan mucho con una persona, cuando se sueñan con sus exnovios, y entonces ustedes le cuentan a algún amigo y dicen, eso debe ser que lo está pensando, o que usted piensa mucho en esa persona. Entonces todo eso hace parte del inconsciente y de aquello que exploró el surrealismo. La pesadilla es fundamental, porque ustedes, esas películas de terror que ustedes ven ahora, esos animes que son así súper agresivos, que como que psicóticos y todo eso, es herencia justamente del surrealismo. Películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, se puede decir que son obras surrealistas, son obras que ya son obras maestras y que son cercanas a ustedes. Todo esto de la confluencia entre lo fantástico y demás está presente, digamos, en la actualidad, en nuestros animes, en nuestros guiones cinematográficos, en las obras teatrales, en absolutamente todo. Entonces, estos son los movimientos de los que quería hablarles. Espero les haya gustado el video. Voy a dejarles unos fragmentos de algunos manifiestos, puede ser del manifiesto Dada o del manifiesto futurista,
Y les voy a dejar por ahí una pequeña actividad para que la desarrollen y un poco se empapen y jueguen, tengan la oportunidad de jugar con los elementos que les di de estos distintos movimientos. También la idea es divertirse un poco con esto. Entonces les dejo un saludo y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Vamos a tocar un tema muy bonito que es el boom latinoamericano, un tema que espero yo les emocione porque a mí me encanta también tocarlo. Y bueno, vamos a ir charlando al respecto sobre todos estos autores que nos falta por explorar. Un saludito.